Hola amigos, saludos. Seguimos con las preguntas y respuestas que me han dejado en los videos. Por ahí me preguntan que ahora sí me hacen una consulta que la hembra está formando el nido, pero que los huevos los pone en la charola y se rompen. Bien, ¿por qué llega a pasar esto? Me imagino que tu canaria es primeriza. Las canarias primerizas que apenas van comenzando la temporada son las canarias que a veces dan más problemas. Es por eso que en video pasado decía yo que tiene sus ventajas de criar con canarios de la temporada, o sea, pasada, que son nuevos en la cría, porque son aves que vienen a tope, o sea, de que vas a tener muchos pajaritos, vas a tener, pero con ellas vienen muchos problemas. Este es uno de ellos, que a veces las pajaritas no saben formar el nido, entonces la puesta se les adelanta y terminan poniendo desde la percha y cae el huevo y se estrella, ¿vale? Entonces vamos a tratar de darle solución a este problema. Lo que yo te recomiendo es que el nido por alguna razón no lo está aceptando, ¿vale? En otro video pasado me hicieron una consulta similar donde no armaba el nido la pajarita. Comenté que el tipo de nido con el que está forrado o vaya la canastita no le está gustando a la hembra, que lo cambiaran de posición. En este caso es lo mismo, tú vas a cambiar el nido de ese lado al otro lado contrario, y lo que va a causar la pajarita es que tú te vas a dar cuenta, si la pajarita llega y se empieza a meter, es síntoma de que ya le gustó la posición, ¿vale? Otra cosa que vas a hacer es poner dos huevos falsos dentro, dos o uno, los que quieras. Le pones dentro del nido y lo colocas del otro lado. Entonces la hembra va a asociar que ahí es donde debe de poner. Por lo general, cuando ven los huevos en el nido, ellas lo asocian y de inmediato ponen el siguiente dentro del nido. Pero suponiendo que no se haya corregido el error, como te comento, hay una solución más, que es tomar a la hembra. Te va a costar más trabajo, sí te va a costar, porque es una solución, pero tiene dos formas. Una es tomar a la hembra todos los días desde temprano, desde antes que vaya a poner. Por lo general las hembras comienzan a poner de eso de las 7, 8 de la mañana. Entonces te va a tocar pararte temprano y poner a la hembra en una cajita. Tú la metes en una cajita y ahí la hembra va a poner el huevito en la caja. Con esto se va a salvar el huevo. Una vez que se salve, lo tomas y lo pones en el nido, ¿vale? Esa es una forma. La otra forma es que tú retires tus perchas. Las retiras y le vas a dejar el puro nido. Ahora sí que, un ejemplo. Hoy puso el huevo y se estrelló. Ok, ya no va a poner ahorita. En la tarde, lo que vas a hacer ya en la tarde, que ya los vayas a tapar, los vayas a meter, donde los tengas, es retirar la percha. Puedes retirar una o las dos perchas, ¿vale? Pero sí es importante que dejes, si tienes con el macho, lo dejes una charola o algo donde se pose el macho, ¿vale? De esta manera la hembra no le va a quedar de otra forma más que pararse en el nido. Y al ver los huevos falsos se va a meter. Esa es otra forma. Yo dije que habían dos, pero al parecer son tres. Otra forma es que retires una percha y dejes solamente una. Debajo de esa percha vas a poner un trapo. Un trapo, por ejemplo, esta es la percha. Tienes que poner un trapo desde aquí hasta acá. Algo que esté, ahora sí que pachoncito, algodón no les vayas a poner, pero una manta, algo que no uses, que ya sea viejo,
y que no vayas a utilizar, lo pones de aquí hasta acá, con el fin de que cuando la hembra se para, es lógico que la cloaca sale de este lado o sale de este lado. Para cuando ponga el huevo, termine en el trapo y no se rompa. Esto lo vas a hacer antes de que los vayas a tapar. Por ejemplo, a mí me ha tocado hembras que hacen eso, tiran el huevo. Y lo que yo hago para no estresarlas en la caja es poner el trapo. Tú pones el trapo, pero lo vas a poner antes de que los vayas a tapar. Ya que se esté anocheciendo, lo dejas ahí puesto. Y así no te preocupas de estar cuidando a la hembra qué horas pone, si ya puso, no puso, etcétera. Tú vas a retirar, ahora sí que la percha, pones el trapo. Eso sí, si tiene charolas de este tipo, que estén colgadas, quítalas. Quítalas porque puede que se pare desde ahí y desde ahí lo tire. Y no te va a quedar de otra más que poner un trapo en toda la jaula, ¿vale? Entonces, así vas a salvar el huevo y lo colocas dentro del nido. Y al paso de los días ella va a encelar un poquito más. Si puedes darle vitamina para que refuerce el celo, se encele más y al ver que los huevos están dentro, ella va a subir. Si no los acepta, no te va a quedar de otra más que usar una nodriza, ¿vale? ¿A qué me refiero? Que esos huevos los retiras y se los pasas a otra que tenga los mismos días o esté en tiempo similar a la que te está poniendo, ¿vale? Entonces, ahí sí no hay más, hay hembras que toca que no funcionan y no funcionan. Y hay veces que lo hacen la primera vez, pero a la segunda puesta ya lo asocian cambiando el nido de posición y ya se quita el problema, ¿vale? Entonces, espero que te sirva el consejo, que lo pongas en práctica y puedas salvar los huevitos de tu canaria, ¿vale? Que estén bien, amigos, seguimos con más videos. Recuerden suscribirse, hacer muchas aportaciones a mi canal, no, compartir, darle like y ahora sí que dejarme más consultas, amigos, de los temas que ustedes quieran, que les cause alguna duda de canarios. Con gusto yo los puedo ayudar. Si lo sé, si no lo sé, se los investigo porque para eso estamos, para aprender yo también, ¿vale? Saludos, cuídense y que estén bien. Bye.